Cuarta parte. Cómo lidiar con vacas flacas. Y mantenerse concentrado en el éxito. 10. Ley número 10. No se deje vencer por las situaciones. Nunca nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces quedan atrapados en la red y las aves en la trampa, así también el hombre, cuando menos lo espera, se ve atrapado en un mal momento. Eclesiastés 9.12. Debo comenzar este capítulo con una advertencia. Si usted no tiene problemas, si las cosas van bien, y si los consejos que le he dado son lo que necesitaba para ser mejor empresario, deje de leer y vaya al capítulo 12 inmediatamente. Es más, a partir de este momento, en este libro la palabra $3 está prohibida, es considerada mala palabra y objeto de censura. Está tan asociada a dolor, a lo negativo, a nuestros momentos más negros, que deberíamos mencionarla lo menos posible, porque hasta su sonido es negativo. Recuerde que las palabras son energía y tienen un poder. Mi más grande temor, y lo último que quisiera hacer, es hacerlo pensar en negativo, o cargarle de pensamientos de derrota. Somos lo que pensamos, y según la famosa ley de la atracción de la cual hemos escuchado tanto, atraemos aquello en lo cual nos concentramos. Así que no quiero ser causa de que piense o atraiga situaciones. Llamémosle situaciones. Dicen que si quiere salir de la pobreza, deje de pensar en la pobreza y comience a pensar en riqueza. Lo mismo con sus situaciones. Mi esposa dice que buena parte de la razón para nuestras situaciones fue que comenzamos a creer a quienes nos decían que ya estábamos en medio de ellas. Lo mismo pasó con la crisis mundial. Cuando todo el mundo cree que hay crisis, que no hay que gastar y que todo se va a poner mal, no queda duda de que las actitudes colectivas provocan precisamente eso. Que todo se ponga peor. Por el contrario, conozco 3 casos cercanos de personas que nunca se dejaron convencer de que había crisis, y sorprendentemente, la crisis les pasó de largo. Y todos estaban en el negocio de bienes raíces, probablemente el sector más golpeado. Estos amigos, en lugar de ver crisis, vieron oportunidades, siguieron trabajando aún más fuerte cuando los demás se cruzaron de brazos a llorar. ¿Y qué pasó? Que el 2008, 2009 y 2010 han sido los mejores años de su vida. Aún uno de ellos que no obtuvo los resultados financieros que esperaba, no deja de decirme, aprendí tanto, fortalecí tanto mi carácter, y enmendé tantos errores que estaba cometiendo, que me siento como un león deseando salir de la jaula para devorarme el mundo y hacer negocios como nunca. Ahora sí, hechas las advertencias del caso, y sabiendo que los que lean lo que sigue, lo hacen porque ya fueron atacados y picados por esos zánganos malvados que llamamos situaciones. Vamos juntos a aprender cómo lidiar con ellos para poder llegar a ser extraordinarios empresarios. Las vacas pierden peso en el invierno. En la mayoría de los negocios, hay tiempos buenos y tiempos malos. Hay primaveras y hay inviernos. Vacas gordas, vacas flacas, y momentos en que ni tenemos vacas. Y peor aún es cuando estamos como las vacas, cuando estamos tan cansados que solo rumiamos y ya ni pensamos. A veces es por nuestra culpa, porque no hemos cambiado, innovado o seguido el mercado, trabajado suficiente o atendido con constancia nuestra empresa. Otras veces, factores externos o una crisis económica, un cambio en el sector en que operamos, un desastre natural contribuyen a agravar la situación. Todo unido a que no reaccionamos como deberíamos. Los malos tiempos llegan. La noche, la tempestad. De una manera u otra la vida intentará probar de qué está hecho y pondrá en el fuego su carácter. No importa si usted es bueno o malo, gordo o flaco, rico o pobre, intentará meterlo al foso de los leones a ver cómo reacciona. Y no sé si notó que escribí intentará, porque cada vez me convenzo más al ver a los amigos que se nieguen a entrar en el foso y patalearon y arañaron hasta que la vida los dejó tranquilos, que no existe una sentencia irrevocable cuando se trata de sufrir. Ahora, cuando se trata de enfrentar situaciones, nuestro enorme ego de empresarios hace que 2 características positivas adquieran un matiz negativo y se conviertan en errores. La primera es creernos especiales. Esta es una característica excelente. Si andamos por la vida creyendo que somos ordinarios y que no merecemos nada extraordinario, adivine qué. Nada extraordinario nos va a pasar. Su lado negativo es que puede hacer que nos sintamos invencibles, nos volvamos descuidados y no hagamos lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. La segunda es tender al optimismo. Vemos el vaso medio lleno y siempre el lado bueno. Esperamos ver ganancias y nunca una posible pérdida. También es una característica excelente. Si camináramos con miedo, no nos tiraríamos al agua.
Pero un optimismo mal entendido nos puede llevar a ignorar principios, a dejar de estar como los exploradores siempre listos, y que al llegar los malos tiempos seamos tomados por sorpresa. A veces, aunque veamos la escritura en la pared, aunque olamos a la bestia a la distancia, nos negamos a gritar lobo hasta que nos está mordiendo el cuello. En este libro he querido transmitir que para triunfar en los negocios, hay que estar preparados, ahorrar, tener buenos empleados y socios, ser inteligentemente desconfiados, no lanzarse a la deriva a la caza de cualquier cosa que parezca una oportunidad, entender la importancia de las reservas, etc. He querido dejar claro que la diferencia entre navegar con éxito sobre las olas del mar tumultuoso, o ser revolcados contra el arrecife y terminar despedazados, está en esta preparación, en hacer las cosas bien, y en entender que el éxito y el triunfo está en nuestras manos. Ahora, asumamos que a pesar de todo, a pesar de que pateó, aruñó y refunfuñó, la tormenta lo sorprendió sin el paraguas o lo metieron al foso de los leones. El ejemplo de la siguiente parte, que analiza un mal manejo de situaciones que llevaron a una empresa. Río del éxito al fracaso, puede ayudarle, mostrándole un espejo, para que aprendiendo de los errores de otros, pueda salir de su propio foso sin tanto sufrimiento. Si algo he aprendido en estos años es que lo primero que debemos entender metí 2 en el foso de los leones, mientras oímos los rugidos de esos grandes gatos que se acercan, es que cualquier cosa por la que estamos pasando, muchos quizá miles, ya la vivieron en algún momento. ¿O realmente cree que es el único que ha tenido buenos años? ¿La fortuna le ha sonreído y ha sido bendecido con dinero, al punto de creer que está en la cima? ¿O el único con problemas tan enormes que parece no tener salida? ¿O con empleados infieles, clientes malagradecidos o un poco de mala suerte? ¿Por qué es tan importante entender esto? Primero, porque a veces podemos encontrar en las historias de otros soluciones para nuestras situaciones. Segundo, porque al ver los errores que otros han cometido en nuestra posición, si estamos alertas y ponemos atención, podemos tener mejores perspectivas y quizá tomar una ruta diferente. Tercero, porque como dicen, mal de muchos. Al menos al saber que no somos los únicos, que otros han pasado por lo mismo, podemos conservar nuestra autoestima, que generalmente termina más golpeada de la cuenta después de un buen aguacero. Hace poco, en una galaxia muy cercana. Le voy a compartir lo que sucedió a un personaje cuya única relación con la guerra de las galaxias es que realmente se creía una estrella. La historia es importante, porque los errores que cometió resumen el drama que viven día a día miles de empresarios en todo el mundo. Porque ya sea en China o Alemania, Chile o Costa Rica, Estados Unidos o Indonesia, los empresarios somos todos igualitos. Además, es ejemplo de una aplicación incorrecta o falta de aplicación de los principios de este libro. Nuestro personaje, quien había ganado millones en negocios exitosos, comenzó a vivir bajo la pretensión de que era un millonario con recursos infinitos, la imagen que en su orgullo había vendido a todos, incluyéndose a mí mismo. Y entonces, comenzó a cometer errores. Primer error. Le dio vergüenza cobrar a quienes le debían, y dio concesiones improcedentes a los clientes basadas en orgullo. Los deudores iban a él pensando de por si tiene dinero, decían que no podían pagarle, y él, con falso orgullo, les decía que no importaba. Está bien. Págueme después. Usted es buena gente. Puedo darle tiempo. Este error también se originaba en algo que mencioné en otro capítulo. Los clientes le habían hecho creer que eran sus amigos. Lo habían invitado a sus cumpleaños. No podía negarles un favor. Violar este principio generó 2 consecuencias. Y los rumores se esparcen, y en el futuro, en condiciones similares, todos van a esperar un trato similar. Si usted dio tiempo a uno, entonces debe dar tiempo a los otros. 2. La gente suele confundir la bondad con debilidad. Y de allí, las cosas solo crecen. Segundo error. Sus contratos eran demasiado suaves, pues asumió que la gente es buena y hace lo que promete, y no previó consecuencias si fallaban. Y la gente falla. La gente olvida compromisos. Nunca olvide el ATS, amnesia temporal selectiva. ¿Cómo? No me diga que ya se le había olvidado el principio de hacer buenos contratos. Tercer error. Estaba tan ocupado y tan disperso en sus varias empresas. Recuerde que uno solo tiene energía y tiempo limitado, y al final quizás se había vuelto perezoso, que la idea de demandar a quienes no pagaban era tan desagradable que no lo hizo. Una vez más, los rumores corren. Y este es momento para otra verdad. Si deja que alguien le haga algo incorrecto, y no se defiende,
envía el mensaje de que es débil y no sabe o no puede protegerse. Si muestra que es presa fácil, dadas las CIR constancias adecuadas, la mayoría de la gente puede convertirse en depredadores sin misericordia. Los 3 errores anteriores comenzaron a generar problemas financieros. Y al tratar de lidiar con sus problemas de flujo de caja, pues no tenía una reserva de efectivo para malos tiempos o decisiones tontas, cometió errores aún más serios. Cuarto error. Pidió préstamos con altos intereses, comisiones y gastos, pues le pareció más fácil que ser duro con sus clientes, que cobrar lo que le debían sus amigos o ejecutar sus suaves contratos. Contratos. Para ello, hipotecó activos que tenía completamente libres, por centavos en el dólar, seguro de que la suerte seguiría de su lado y pronto todo se arreglaría y podría pagar. Y como los activos eran buenos, nunca faltaron los amigos que quisieran prestarle dinero, sospechando desde entonces que podrían eventualmente dejarse una ganga. Como no hizo nada por arreglar sus problemas de fondo, el tiempo siguió pasando y cada vez más frecuentemente tenía que lidiar con acreedores. Como estos esperaban que pagara los intereses a tiempo y él quería proteger su reputación, cometió el quinto error. Error. Empezó a pagar intereses con el poco capital de trabajo que tenía. Después de un tiempo, todo lo que recibía se iba a los intereses, y muy poco a construir casas. O pagaba los intereses, o trabajaba. Y como salvar la reputación era su tonta obsesión, pagó los intereses. Nunca trató de negociar un arreglo. Miren, si les pago ahora, no voy a poder generar para pagar el mes siguiente, qué vergüenza, le dirían. El gran empresario está en problemas. ¿Cómo iba a pedir un favor, comprensión o tiempo? Seguro dirían que no y le mirarían feo. Quizá contarían a la gente que no era tan fabuloso como, según él, todos creían que era. Entonces, ¿qué hizo? Siguió pagando los intereses, y poco a poco, se quedó sin dinero para trabajar, y sin propiedades para hipotecar. Y aquí es donde cometió su sexto y más fatal error. Cuando las cosas estaban saliendo de control, se asustó, se bloqueó, y se sentó a esperar por un milagro. A esperar algo sobrenatural, un golpe de suerte. En lugar de trabajar aún más fuerte, de pensar, de buscar soluciones, comenzó a visualizar a alguien con mucho dinero comprándole el negocio u ofreciéndole ser su socio. A soñar que el billete de lotería que compró sería el ganador. Después de todo, se lo merecía, ¿no? Había sido un buen tipo, trabajado duro. Algunos tienen ese golpe de suerte, y qué bien por ellos. Pero para la mayoría probablemente no será tan fácil. Para nuestro empresario el gran milagro no le llegó. Y por no buscar soluciones a tiempo y por querer salvar la reputación, terminó perdiendo millones y el trabajo de toda su vida. Por eso usted tiene que aprender a actuar a tiempo. No puede esperar a caer tan profundo en los problemas que solo un milagro lo puede salvar. Se salve el trasero, después salve la cara. Este caso, y su obsesión por salvar la reputación, es algo muy común y entendible, especialmente si se trata de personas honestas, que han usado su vida para ir construyendo un nombre y una posición. La reputación es algo importante y debe protegerse. Sin embargo, una vez conocí un billonario, un empresario de bienes raíces de Canadá, que se interesó en comprar uno de mis proyectos. Con su gran experiencia, estudió mi negocio con una profundidad que yo nunca había visto. Su contador y su asistente volaron a Costa Rica, y por una semana estudiaron todo. Y cuando digo todo, es todo, y con ese nivel de análisis, logró ver cosas que yo ni sospechaba, 3 años antes, y me hizo una oferta que en ese momento pensé que era muy baja, pero que hoy sé, era completamente realista. Yo, por supuesto, la rechacé. Como era tan inteligente, estaba seguro que podía irme mejor si seguía solo. Y las situaciones que él alegaba haber encontrado, yo las atribuía en mi mente al hecho de que el tiburón quería dejarse mi negocio por poco dinero. Sí, cómo no. Debí haber aceptado, pues después de años de sufrir y de perder, me di cuenta de que todo lo que me había dicho era cierto. Pero esta sección no es sobre ese fallido negocio, sino sobre el principio que ese billonario me enseñó, y que siempre recordaré porque es tan cierto. Casi lo puedo escuchar todavía diciéndome Mauricio, salve el trasero. Entonces. Solo entonces, comience a pensar en salvar su linda carita, lo de linda se lo agregué yo. Si lo hace al revés, terminará por perder ambos. A veces las cosas no salen como queremos.
Pero como tenemos un concepto tan elevado de nosotros mismos porque quizá hemos sido exitosos por años, nos da una enorme vergüenza que otros se enteren de que estamos enredados y que nuestro paraíso no es tan verde como la gente pensaba. Entonces salvar la reputación se convierte en el objetivo final en momentos de apuro. Pero siempre recuerde. Primero, salve su trasero. Tratar de salvar la cara, su reputación, a costa de lo que sea, puede llegar a ser el último clavo para colgarnos en la pared del fracaso. Hay un empresario del que todos escuchamos, que tiene muy claro este principio, Donald Trump. ¿Cuántas veces se ha acogido a bancarrota en una de sus empresas? Y lo ha visto ante la prensa, avergonzado, llamándose a sí mismo un fracasado y prometiendo no volver a hacerlo? No. Lo que probablemente verá es el anuncio de otro programa de televisión, en el que enseñará a algún aprendiz cómo ser buen empresario. Porque, al final, Trump ha comprendido que no se puede ganar todas todo el tiempo, pero sobre todo, que ni siquiera de él se espera que gane siempre. ¿Por qué ha sido capaz de salir de las sequías prácticamente ileso, conservando el capital para seguir? Porque, por saber reconocer las situaciones que requieren decisiones y actuar a tiempo, aunque eso represente dañar un poco la tan preciada reputación, ha sido capaz de salvar lo que vale la pena salvar, y seguir adelante. D. Algunos consejos contra las deudas. La falta de dinero y las deudas son la causa número 1 de que no durmamos por las noches. Estos son algunos consejos para quienes atraviesan situaciones financieras. 1. Pagar o no pagar. Aunque no promuevo las salidas fáciles, como Reggie de oro, usted debe dejar de pagar a sus acreedores en cuanto ese pago sea el dinero que absolutamente necesita para producir, para generar. Usted tiene que comprar los suministros para seguir produciendo y generando nuevos negocios o su empresa va a desaparecer. ¿Se acuerda de la historia de la gallina de los huevos de oro? Solo recuerde esto. Usted puede pagar con tantos huevos de oro como quiera. Pero nunca, 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 entregue la gallina. Si lo hace, está perdido. Porque si no puede producir, si no puede construir, si no puede generar más ingresos, ¿cómo va a pagar sus deudas? Es que si quedó mal a mis acreedores, nunca me darán préstamos de nuevo. Es una posibilidad, pero ahora necesita solucionar algo más urgente e inmediato. Si toma medidas a tiempo, es posible que eventualmente pueda pagar a todos. Y el único interés de sus acreedores es que se les pague. Si ven su esfuerzo y usted les termina pagando, le volverán a prestar, pues usted demostró de que estaba hecho. Pero hable con los acreedores, que sepan por qué va a hacer lo que va a hacer. Es importante enfrentar sus situaciones. 2. Perder o no perder. Analice las deudas que involucren hipotecas. ¿Lo están matando los intereses de una propiedad? A la gente le es muy difícil aceptar el principio de que a veces perder es ganar, y de que al perder algo, en el largo plazo puede que estén ganando. En ocasiones sostenemos un activo pagando altos intereses por años, esperando un milagro, y corremos todos los meses consiguiendo el pago, hipotecando otras cosas para no perderlo primero. Y terminamos perdiendo el activo original, y todo lo demás. Pero además, si suma el principal, más todos los intereses que ha pagado tratando de salvar ese activo, multiplicado por todo lo que dejó de producir por andar pensando en ese asunto elevado a la raíz cuadrado. De la vida que perdió y el estrés que acumuló. El dinero se puede recuperar, se puede ganar de nuevo y quizá en mayores cantidades. Pero su tiempo, su energía, su vida. Esas nunca vuelven. Resulta más barato dejar ir ciertas cosas, perderlo esta vez, reorganizarse, respirar, comenzar con bases firmes, hacer dinero de nuevo, y volverlo a comprar, solo para demostrarle al destino. Y bajo ninguna circunstancia pida préstamos para pagar otros préstamos para pagar otros préstamos, para pagar otros préstamos. Sé lo que es ver una deuda de 40.000 pesos convertirse en 100.000 pesos, y pasar de la posibilidad de perder un lote a perder 2 casas, todo por el orgullo de no perder. Aprenda otra verdad. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Nadie espera que usted gane siempre. Lo importante es que usted mantenga la cordura y la capacidad de trabajar. Cualquier cosa que pierda, si tanto la quiere, puede recomprarla cuando se haya recuperado. Hay un 50% de posibilidades de que el mercado baje y hasta pueda recomprarla más barato en el futuro, o cuando le haya ido tan bien que ese dinero no sea nada para usted. 3. Vender o no vender. ¿Tiene una propiedad que quiere mucho pero que puede producirle algo de efectivo? Véndala. Dijimos que después la recompra si quiere, pero usted necesita flujo ahora. Pero no
venda sus propiedades a menos que haya tomado las medidas necesarias para que el dinero le saque del embrollo. No siga echando agua a un balde que tiene huecos por todos lados. Primero check los huecos. Si no, en 6 meses, va a estar exactamente en el mismo lugar, pero no va a tener la propiedad. 4. Despedir o no despedir. Analice su planilla. ¿Tiene empleados improductivos a los que no puede poner a trabajar en forma inmediata? ¿O empleados buenos que no están produciendo por toda la problemática, pero que cuando todo mejore va a querer que estén con usted? Casi siempre es mejor que los despida y les explique. Si usted se salva y si toma las decisiones difíciles, es posible quizá más adelante pueda recontratarlos. Pero use sentido común. Evidentemente, no despida a aquellos vitales para su negocio, o el remedio puede ser peor que la enfermedad. 4. Cerrar o no cerrar. Analice sus puntos de venta. ¿Tiene que cerrar un local que deja pérdidas todos los meses? ¿Reducir horarios? En 2002, después de que el turismo se fue al piso por el 11 de septiembre, tuve que cerrar un hotel que perdía 5,000 pesos al mes. Fue la primera vez que me involucré en un montón de negocios a la vez, y no aprendí la lección. Mi esposa me decía cerremos, dejémoslo ir. Yo decía jamás. 10 meses y 50,000 pesos de pérdidas después, le hice caso. Lo cerré y no pasó nada. Hoy en día ni me acuerdo del famoso hotel, me acordé al escribir este ejemplo. Perro, cómo sufrí para dejarlo ir. Y cómo sufrí perdiendo cada mes los 5,000 pesos. Por dicha, cuando todo pasó, mi esposa no me dijo te lo dije ni me reclamó mi testarudez. 5. Analice salidas legales. Si he estudiado la situación desde todo ángulo y está en un punto demasiado complicado, siempre existen las leyes de protección como la intervención judicial, la reorganización o la bancarrota, que están para ayudarle cuando usted ya no puede solo. Recuerde a General Motors, Chrysler y Trump. Los más grandes siguen grandes porque saben cuándo pedir ayuda. Y calladito se ve más bonito. Nadie tiene por qué saber lo que le pasa. Ni sus empleados, ni su familia, salvo su cónyuge, ni sus amigos o vecinos, ni mucho menos su bartender o el que le atendió en el restaurante. No se vuelva la comidilla de la ciudad. Aún en medio de situaciones e incluso si mucha gente ya lo sabe, no lo ande contando a todo el mundo. Si tiene que perder una finca, cerrar una tienda o despedir a alguien, hágalo, pero sea discreto. Por la boca muere el pez. Nosotros mismos, por nuestra falta de discreción, nos causamos unos problemas tan serios. ¿Por qué? Porque si la gente se da cuenta de que no andamos muy bien, hasta los acreedores que estaban tranquilos y cuyo plazo no estaba vencido, van a encontrar una razón para exigir el pago. Y lo último que necesitamos es más presión. Requiere mucha disciplina no andar ventilando los problemas con cuanto conocido encontramos en el supermercado. Las cosas andan difíciles. El flujo de caja ha estado un poco duro, las ventas andan bajas. Es que la situación anda dura para todos, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? Nada, salvo. No. Nada. ¿Y qué perdió? Aún no tiene la menor idea. Pero pronto, más temprano que tarde, se va a dar cuenta. ¿Cómo? Cuando otro acreedor toque a su puerta. Porque y siempre pasa, ese amigo le va a contar a alguien más, sobre todo si usted es conocido. Los seres humanos disfrutan hablar de los enredos de otros. Nos hace sentir más iguales, sobre todo si andamos en las mismas. Y el mundo, su país, su ciudad, y sobre todo el círculo en usted que se desenvuelve, son extraordinariamente pequeños. Y ese comentario inocente puede convertirse en la confirmación que estaba esperando su proveedor para no venderle más a crédito, o en la luz roja que esperaba su banquero para no girar la línea de crédito aprobada, o la confirmación que esperaba su cliente para buscar un nuevo proveedor. Porque usted está en peligro de ser poco confiable. Así que, como dice mi esposa, calladito. Si le preguntan, diga que todo está bien. Si saben que anda renqueando, no lo confirme y en lo posible convénzales de lo contrario. Una vez un conocido estaba en situaciones financieras y había cometido el error de permitir que mucha gente lo supiera. Entonces, tuvo una idea un poco extraña. Con sus últimos dólares financió un Mercedes-Benz usado parecía nuevo, y se dedicó a manejarlo por todos lados. Iba a reuniones y se aseguraba que todos lo vieran. Y cuando le preguntaban, ¿pero no que estabas en crisis?, contestaba sonriendo, no. Eso era para negociar mejores términos al banco. Y le funcionó. La gente siguió haciendo negocios con él,
convencidos de que todo eran rumores. Lo cierto es que cuando la gente confirma que está sin dinero, muchos le abandonan, pues quieren estar lo más lejos posible de la mala suerte. Si para ellos Astiad representa eso en un momento dado, huirán como del peor de los leprosos. Lamentablemente no solo los falsos amigos, sino, y eso es lo peor, clientes, proveedores y banqueros. Y ahora más que nunca, necesita gente que quiera hacer negocios con usted. Principios del capítulo. En negocios hay tiempos buenos y tiempos malos. A veces, las vacas flacas son culpa nuestra, por no cambiar, innovar o trabajar lo suficiente. Otras, una crisis o factores naturales contribuyen a agravar la situación. Si la tormenta lo tomó sin el paraguas, recuerde que una actitud negativa solo atrae más dificultades. Una actitud positiva, o al menos neutral, una actitud de calma, le va a permitir reflexionar y pensar en buscar soluciones. Los malos tiempos pueden tener un aspecto positivo. Son la mejor forma de aprender las lecciones, crecer y fortalecernos. Si llegan, recuerde, ya le pasó a alguien y puede buscar en la historia el cómo salió, o qué errores cometió, para no cometerlos. Pero tiene que estar preparado. Su reputación es importante. Pero a veces tratar de salvarla a toda costa puede convertirse en el último clavo para colgarnos en la pared del fracaso. Piense primero en salvar su trasero. Después preocúpese de salvar su cara. Si usted pierde el primero, definitivamente va a perder también lo segundo. No cuente su situación a todo el mundo. La mayoría no le pueden ayudar y lo que van a hacer es comentarlo con otros a sus espaldas. Y no sabe si ese otro era el banquero que le tenía listo un préstamo, y, por andar de bocón, todo se cayó. Si su situación es una deuda que lo está consumiendo, y está comenzando a usar el capital de trabajo para mantenerla, al día, mientras llega el milagro, está cometiendo un gran error. Deje de pagar a sus acreedores si va a usar el dinero que necesita para generar. Si usted deja de producir, tal vez pague este mes, pero el siguiente va a estar igual o peor. Pero explíquelo a sus acreedores, y no deje que lo convenzan que lo importante es su reputación. Al final, si sale del problema y les paga, algún día le volverán a prestar. Usted necesita a sus empleados para producir, y tiene que pagar los salarios. ¿Ha tenido empleados a los que debe el salario, murmurando derrotados, esperando que la compañía quiebre y les digan que es el último cheque? Porque, no se engañe, ellos piensan esto desde la primera vez que no les pagó a tiempo, incluso si en su mente cree que el problema es menor y temporal. O tal vez tenga los salarios al día, pero no tiene herramientas ni suministros porque no hay dinero para materiales o el anuncio que generaría nuevos clientes. Los trabajadores saben lo que usted se niega a aceptar. Son expertos en leer la escritura en la pared. Ellos ven su cara y saben si pasó una noche de insomnio. A veces ven el panorama más claro que usted, porque no están esperando el milagro. Están esperando su cheque y durante el tiempo improductivo, buscando otro trabajo. Y no les puede culpar, su trabajo es su única fuente de ingresos. No tienen ahorros, tienen deudas y una familia que alimentar. ¿Así que puede culparlos si usted no es la única preocupación en sus mentes? Si tiene que dejar ir a un empleado porque no puede pagarle el salario, si tiene que cerrar un negocio, una tienda o un hotel, o dejar perder una propiedad, porque los pagos o las pérdidas lo están matando, hágalo. A veces posponemos lo inevitable, y en el camino, perdemos más y más. Es como arenas movedizas, entre más tratamos de salir, más nos hundimos. El perder algo, en el largo plazo, puede ser ganancia. Perdemos vida, estrés, otros activos, tratando de salvar algo insalvable, en lugar de seguir produciendo o buscando nuevas oportunidades que nos permitan, algún día, recomprar eso que perdimos, si tanto lo añoramos. Conrad Hilton, fundador de los hoteles Hilton, perdió sus hoteles durante la depresión de 1929. A pesar de este tropiezo siguió trabajando como administrade de los mismos, hasta que pudo recomprarlos. Aún ante un fracaso, nunca olvide que casi todos los más grandes empresarios de la historia como Hilton perdieron sus fortunas una o más veces. Es como podar una planta, para que crezca aún más fuerte, hay que quitarle las hojas en exceso. La vida usa esta tijera, y si usted es la planta, duele, para quitarle todo lo que se le ha ido pegando. Es una manera quizá cruel, de eliminar los insectos que chupan de su savia, ¿le suena conocido? Vicios, errores, conocidos, exceso de equipaje. Pero recuerde que lo más importante de una planta es su tallo, su corazón. Mientras el tallo esté vivo, la planta está viva. Y podrá volver a crecer aún más grande que antes.